Glorifica y te exalta, gracias Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos, una vez más, el Señor les bendiga. Hemos tenido algunos problemas técnicos aquí con la transmisión, pero gracias a Dios estamos una vez más aquí en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, donde estaremos meditando en la palabra del Señor, como lo hacemos usualmente. A través del internet vamos a estar hoy compartiendo, vamos a seguir hablando de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos meditando aquí en el capítulo 4 y vamos a estar siguiendo ya a partir del versículo 7 en adelante. Veremos lo que el Señor nos permita meditar en este día. Y gloria a Dios, yo te invito a que nos acompañes, que tomes tu Biblia y que abras tu Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, y vamos a meditar, como dice la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por lo cual, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, si tienes una Biblia, te invito a que tomes tu Biblia, que la abras ahí en el primer la primera carta de Pablo a Timoteo, versículo 4, y vamos a ir meditando a partir del versículo 7 hasta donde el Señor no lo permita, en lo que dice la preciosa palabra de nuestro Dios, nuestro Elohim. Dice el capítulo 4, versículo 7, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad. Hablamos en el día de ayer que el Señor le decía a través de Pablo a Timoteo que si esto enseñas, serás un buen ministro. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que enseñar? La palabra de Dios, nuestro Elohim, la Torá, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Recordemos que para el pueblo de Israel, la Torá es los primeros 5 libros de la Biblia, o también el Tanaj, que es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos lo relacionan con la Torá. Torá significa instrucciones, y para nosotros la Torá tiene que ser, para el pueblo de cristiano que sigue al Mesías, a Yeshua Mashiach, tiene que ser desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, en este momento encontramos que Pablo le está exhortando a Timoteo, y lo primero que dice aquí en este versículo 7 es: desecha las fábulas de viejas. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Qué es una fábula? Para poder nosotros entender qué es una fábula, tenemos que recordar que una fábula es un cuento, una fábula es una mentira, una fábula puede ser algo mitológico, algo inventado, es algo que la gente se inventa para hacerte creer ciertas cosas. Por regla general, las fábulas que nosotros conocemos son cuentos inventados, que nos traen una enseñanza. Pero este no es el tipo de fábulas a las cuales el apóstol Pablo se refiere, sino que dice fábulas profanas. Cuando habla de fábulas profanas, está hablando de cuentos mitológicos que la gente se creía que esto era verdad. Y dice fábulas profanas y de viejas. Quiere decir que eran cuentos transmitidos de una y otra manera, más como un chisme, como una creencia, pero que no tenía ninguna relación con la palabra de Dios, nuestro Elohim. Y de esta manera nosotros también tenemos que rechazar cualquier tipo de enseñanza que nos traen a nosotros, que son
fábulas, son invenciones que nos hacen creer que vienen de parte de Dios, nuestro Elohim. Nosotros debemos, como le dijo Pablo a Timoteo, si enseñas la palabra de Dios, serás un buen ministro, nutrido. Un buen ministro que ha madurado, que ha crecido, que tiene fortaleza, no un ministro débil, enclenque, sino nutrido de la palabra de la fe y de la doctrina. Por lo tanto, nosotros tenemos que examinarlo todo. Recuerda que el mismo apóstol San Pablo dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. Hoy por hoy nos están llegando a nosotros muchas enseñanzas en las iglesias que son fábulas profanas, fábulas de viejas, y nos hacen creer a nosotros que viene de parte de Dios, y el apóstol Pablo está diciendo, recházala. Hoy por hoy, gracias al internet hemos sido bombardeados con cualquier tipo de cuentos, de cualquier tipo de creencias, de personas que dicen haber ido al cielo, haber ido al infierno, personas que dicen que haber sido llevados por Dios a los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, y cosas por el estilo. Personas que dicen que enseñan que el Espíritu Santo agarró y los levantó y los zarandeó y los golpeó o los emborrachó, los tumbó. Todo esto, mi amado hermano, aparentemente es viene de parte de Dios. Nos parece algo sobrenatural que alguien me cuente que Dios lo llevó al infierno, que Dios lo llevó al cielo, que vio pajaritos, que vio florecitas, que vio la gente que caminaba por los prados, o que lo llevó al infierno y vio a la gente agonizando. Y a nosotros nos sobrecoge en cierta forma este tipo de enseñanzas y creemos que vienen de parte de Dios. Pero recuerda que la palabra del Señor es clara cuando dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, es las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Si tú analizas esta palabra, puedes entender que todo lo que tú te imagines, que puedas imaginar de la gloria de Dios, no tiene comparación con lo que Dios tiene para ti. De tal manera que nosotros debemos, primeramente, como dice el apóstol San Pablo, es rechazar. Rechaza, dice la palabra del Señor, o desecha las fábulas profanas y de viejas, ese tipo de enseñanza que no tiene ningún sustento bíblico, que no tiene ningún sustento de la palabra de Dios, que pretenden hacernos creer a nosotros que viene de parte de Dios, pero que realmente no vienen de parte de Dios, sino que son cuentos, que son historias, que son chismes, que son cosas que no vienen de parte de Dios. El Señor les dice, mire, eso lo hemos recalcado mucho tiempo, a aquellos soñadores que dicen, soñé, Dios me habló, Dios me dijo, Dios manda decir, a aquellos soñadores yo no los he enviado. Ellos hablan mentiras de su propio corazón. ¿Por qué? Porque ellos no están en mi secreto. Si ellos hubieran estado en mi secreto, dice el Señor, les darían a conocer mi palabra. Eso es lo que tiene que hacer un buen ministro, nutrido de la palabra, de la fe y de la buena doctrina, es estar en el secreto de Hashem, en el secreto de Yahweh, en el secreto del Señor, en el secreto de Dios, que es su santa palabra. Cuando tú te metes a la palabra de Dios, puedes escudriñar la palabra de Dios, te alimentas de la palabra de Dios, te llenas de la palabra de Dios, meditas en la palabra de Dios, entonces serás
un buen ministro, nutrido, fortalecido, un ministro que realmente está nutrido por la palabra de Dios. No necesariamente necesitas ser un pastor, no necesitas ser un predicador, tú simplemente necesitas ser un hijo de Dios, entregarle tu vida al Señor. Cuando decimos hijo, estamos relacionando a los dos sexos, masculino y femenino. Aquí no estamos haciendo acepción de personas. Cuando tú eres un hijo o una hija de Dios, tú le entregaste tu vida al Señor. Ahora aliméntate de la buena palabra de Dios, entrégale tu vida al Señor, escudriña la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, vive la palabra de Dios y predica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estás siendo un ministro nutrido de la palabra del Señor. Por lo tanto, desechemos las fábulas profanas, todo aquello que aparentemente viene de Dios, pero que no está conforme a la Escritura, conforme a lo que la palabra de Dios dice. Deséchalo, no lo recibas, no lo aceptes. Eso se llama leche adulterada, alimento adulterado que en vez de hacerte bien, te estará afectando tu vida espiritual, tu vida emocional, tu vida física y alejándote cada día más y más del Señor hasta darte una muerte espiritual. Por lo tanto, aquí Pablo, lo primero que está diciendo en este versículo 7 es: desecha las fábulas, desecha lo que no viene de parte de Dios, lo que no dice la palabra, no lo aceptes, no lo recibas, recházalo de plano. ¿Por qué? Porque no viene de la presencia de Dios nuestro Elohim. Número 2 dice: ejercítate para la piedad. Ejercítate. ¿Qué es la piedad? La piedad es un amor entrañable. Eso es piedad. Amor entrañable. Ejercítate para amar entrañablemente. Esa es una de las características que debe tener un verdadero seguidor de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Es una característica que debe tener la vida de un verdadero nacido en el Espíritu, una persona que ha nacido de nuevo, que ahora camina en los caminos del Señor, que ha muerto a su vieja naturaleza. Esa característica debe estar en nuestras vidas. No solamente amar a nuestros amigos, no solamente amar a los que nos aman, sino amar de tal manera que aún debemos amar a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, a los que hablan cosas pestilenciales de nosotros mintiendo, aquellas personas que nos ven como sus enemigos, que nos persiguen y nos quieren aún hasta matar. Debemos amarles entrañablemente. Entrañablemente, eso es la piedad. Es el amor hacia toda la humanidad. Ese fue el amor que Dios demostró a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, como dice el Evangelio de Juan, Yohanan, capítulo 3, versículo 16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es piedad, eso es amor entrañable, es el amor que Dios derramó sobre nuestras vidas, a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese amor universal de Dios que ha dado a su Hijo unigénito, ese amor sacrificial de Dios, que Dios entregó lo que más amaba en sacrificio para que tú y yo pudiéramos ser salvos del presente siglo malo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel
que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor individual de Dios, ese amor personal para contigo, que cuando tú aún no lo amabas a Él, cuando tú aún eras enemigo de Dios, Dios mostró su amor para contigo, en que siendo aún tu pecador, mostró su amor para conmigo, en que siendo yo aún pecador, Cristo, Hamashiach, murió por nosotros. Esa es la piedad, ese es el amor entrañable en el cual el Señor quiere que nosotros nos ejercitemos. En esto conocerán, dice el Señor cuando está orando por sus discípulos, en esto conocerán que son mis discípulos, si se tienen amor los unos para con los otros. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis también vosotros. Esto es algo que el Señor nos pide. Ejercítate. La piedad es un ejercicio, es algo que tenemos que ejercitar diariamente, es algo que tenemos que hacer diariamente, algo que tiene que ser un diario ejercicio en nuestra vida, un ejercicio espiritual para que nosotros podamos, cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos diga: bien, buen siervo o buena sierva y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que estar entendiendo nosotros. Entonces, número 1, de plano desecha las fábulas de profanas y de viejas. Número 2, ejercitémonos para la piedad. Ejercitémonos para el amor entrañable. Amemos de tal manera que la gente pueda ver en nosotros la gloria de Dios, nuestro Elohim, a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Número 3. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 8 de 1 de Timoteo capítulo 4. Dice: porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero para la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha. No está diciendo que no sea provechoso. No está diciendo que no te ejercites físicamente. Si puedes hacerlo, hazlo. Es bueno para tu cuerpo. Ahora, Pablo nos está enseñando acerca del ejercicio físico, del ejercicio corporal, porque a nosotros en cierta manera no nos interesa enseñar esto. Esto ya lo sabemos, ya nos lo enseña el mundo secular. Pero a nosotros nos tiene que interesar más la parte espiritual, la parte que proviene de adentro de nosotros. Y Pablo está diciendo: mira, el ejercicio corporal para poco aprovecha. No quiere decir que no aproveche. Aprovecha, sí aprovecha. Pero el ejercicio, dice, pero la piedad, ese ejercicio de la piedad dice, para todo, para todo. Quiere decir que la piedad, el amor entrañable, no solamente nos va a nosotros a beneficiar espiritualmente, sino que también nos beneficia físicamente. Nos hace el ejercicio de la piedad, el ejercicio espiritual, hace que nosotros ejercitemos nuestra vida física y mentalmente. ¿Por qué? Porque nuestra mente está ocupada en dar bendiciones a los demás. Nuestra mente está ocupada, nuestro cuerpo se ocupa para llevar la bendición a otros. Entonces estamos ejercitando nuestra vida de una manera integral, espiritual, físicamente y psíquicamente, o sea, nuestra mente, que tiene que ver con el alma. Vamos entonces a estar trabajando en la obra del Señor, en obedecer su palabra, y vamos a mantener también
un cuerpo saludable. Ahora dice, para todo aprovecha, espiritual, física y emocionalmente. Porque mira lo que dice, porque tiene promesa para esta vida. ¿Cuál vida? La vida física que estamos llevando sobre la faz de la tierra. Recuerda que nosotros cuando andamos sobre la faz de la tierra estamos moviéndonos a través de un cuerpo físico. Un cuerpo físico que necesita ejercitarse. O sea que la piedad aprovecha para esta vida. Nos va a permitir, como lo hemos venido diciendo, a llevar una vida saludable, una vida más llevadera. Quiere decir, hemos podido entender, la misma ciencia lo ha enseñado, no que vamos a hablar de esto, de la ciencia, pero la misma ciencia ha enseñado que las personas espirituales tienen una vida más saludable. Y cuando nosotros estamos actuando en el camino, en los preceptos del Señor, obedeciendo su palabra, actuando conforme al mensaje de la palabra de Dios, nuestra vida va a ser una vida saludable. ¿Quieres llevar una vida saludable? ¿Quieres que tu cuerpo físico esté sano? ¿Quieres que tu alma esté sana, tu espíritu sea sano? Empieza a vivir conforme a la palabra del Señor. Si tú vives conforme a la palabra del Señor, yo te garantizo, no porque lo diga yo, sino porque la palabra de Dios lo dice, que tu vida será una vida saludable. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, venimos hablando, es una palabra integral para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Ahora, termina diciendo Pablo, aquí yo creo que vamos a terminar este punto en el versículo 8, cuando dice que tiene promesa para esta vida presente y de la venidera. ¿Cuál es la vida venidera? ¿Cuál es la vida que va a venir después de esta? La vida venidera es la vida eterna. Recuerda claramente, mi amado hermano, que la palabra del Señor dice allí en el libro de los Hebreos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Qué es lo que pasa? Pues nosotros tenemos solamente una sola oportunidad de vida sobre la faz de la tierra. La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos una sola oportunidad. La oportunidad mientras que nosotros estemos vivos. No hay reencarnación. La Biblia no me habla de reencarnación. La Biblia no me dice que yo voy a morir y luego me voy a reencarnar en una vaca. De ninguna manera. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué va a pasar después de esta vida? Recuerda que después de la vida, después de que nosotros entreguemos este cuerpo, tendremos que presentarnos delante de la presencia del Señor para recibir en nosotros, de acuerdo a lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiere decir que si yo he procurado vivir conforme a la palabra de Dios, que si yo he recibido al Señor Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, que he sido lavado por la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, entonces yo me he ejercitado para la piedad, estoy haciendo la obra del Señor, estoy procurando actuar conforme a su palabra. Yo voy a ir a la presencia del Señor a recibir mi galardón, mi premio, ese premio que Dios tiene destinado para los que le aman. Pero si yo he decidido rechazar el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, he decidido vivir mi vida como a mí bien me parece, yo también tendré que ir a la presencia del Señor, créalo o no lo crea, a recibir mi
castigo por haber rechazado el regalo de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, el cual se dio a sí mismo por los pecadores, el justo que murió por los injustos, el que entregó su vida en rescate por muchos, aquel que no le haya querido recibir, que no le haya entregado su vida, que haya endurecido su corazón, entonces allí estará fuera del reino de los cielos, y dice el Señor que allí será el lloro y el crujir de dientes. Ejercitémonos. La palabra del Señor nos está llamando, número uno, a que reconozcamos nuestra condición humana, nuestra condición de que somos pecadores y de que hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, a que recibamos la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, y a que empecemos a vivir una vida de piedad, una vida de amor entrañable. Mi pregunta en este momento, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, es: ¿cómo está tu vida delante de la presencia del Señor? ¿Has entregado tu vida al Señor? ¿Lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador? ¿Le has pedido al Señor que entre en tu vida, que cambie tu corazón y que haga de ti una nueva criatura? ¿Ahora estás viviendo tú una vida conforme al corazón de Dios? ¿Estás haciendo o procurando hacer la voluntad de Dios? ¿O aún así, después de que le entregaste tu vida al Señor, has continuado viviendo tu propia vida y lo único que has hecho es recibir una nueva religión? Eso solamente lo sabes tú. Pero si aún tú no le has entregado tu vida al Señor, o estás viviendo una vida conforme a tu voluntad y no a la voluntad del Señor, no has empezado a ejercitarte para la piedad, este es el momento aceptable. Este es el día de salvación en el cual el Señor te está diciendo: dame, hijo mío, hoy tu corazón. Si no lo has entregado, este es el momento. Mañana quizás no llegue. Quizás esta noche vengan a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿para quién será? ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? Solamente tienes que hacer una sencilla oración de fe como la que te voy a proponer en este momento. Una oración de fe. Créele al Señor. Habla con el Señor y el Señor va a escucharte y te va a dar salvación. Entrégale tu vida. Simplemente repite esta oración que te voy a proponer en esta noche. Dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, perdona mi pecado, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor está en tu corazón, que Dios está allí para escucharte. 3 sugerencias quiero hacerte antes de terminar este programa. Es: número 1, empieza a hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios en oración como se habla con un amigo. Llévale tus quejas, tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus acciones de gracias, tus peticiones. Y ten la certeza que el Señor estará allí para contestarla. Número 2, empieza a leer la Biblia. Empieza a escudriñar la palabra de Dios y yo te invito a que lo hagas a través del Evangelio de Juan. Empieza a leer la palabra de Dios y pídele a Dios en oración que Él
a través de su Espíritu Santo te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad donde se predica el mensaje del Evangelio completo del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, simplemente házmelo saber, que con mucho gusto, si está en mis manos, yo buscaré un lugar donde se predique el mensaje completo del reino de nuestro Señor Jesucristo en tu ciudad y te lo haré saber. Eso será todo por hoy. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite, donde nos volveremos a encontrar en este tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, desde aquí, desde la ciudad de Scarborough, en Ontario, Canadá. Bendiciones para todos y gracias por habernos acompañado, y será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Muchas gracias y bendiciones para todos.